Milley en la alusión al John Locke, la tierra es de quien no la trabaja. Rebelión.org, pluma Jorge McFood, parte 3. La ley de mercado, aunque está llena de política y es una ideología en sí misma, es representada y percibida como la ley de la gravedad de Newton, abolida hace un siglo por Einstein. Todo derecho tiene su ideología. Para esta nueva teoría, que se naturalizará como algo obvio e incuestionable en los siglos por venir, el derecho a la propiedad procedía de quien la trabajaba. Algo que suena a una vieja reivindicación de la izquierda latinoamericana durante el siglo XX y de los reclamos por una reforma agraria, también resumida en eslóganes como a desalambrar, lo cual, como vimos paradójicamente, hunde sus raíces en la reacción contra el cercado de tierras comunales, enclosure, en Inglaterra al comienzo del capitalismo. No por casualidad, aquellos gobiernos democráticos que lo intentaron, como el de Jacob Arbenz en Guatemala, fueron eliminados por golpes de Estado promovidos por las corporaciones, los nuevos señores neofeudales campeones del neoliberalismo. Así, el original derecho de un capitalista a apropiarse de una tierra improductiva no aplicaba ni aplica el derecho de un pueblo de trabajadores sin tierra o de un gobierno popular a expropiar tierra improductiva, incluso compensando al expropiado según el valor del mercado, como fue el caso de Guatemala en los años 50. Pero es justo en este momento en que ocurre una de esas abstracciones que cambian el significado de forma que el día se convierte en noche en pocos minutos. Locke comienza insistiendo que la tierra es propiedad de quien la trabaja, de quien le agrega algo con su propio esfuerzo y termina traspasando ese derecho del valor de uso al valor de cambio, es decir, aquel que paga por ella, no quien la usa o la trabaja. La historiadora Ellen Maxins Good observó este preciso momento en 2002, con absoluta claridad, cuando afirmó que el énfasis en la creación de valor de cambio como la base de la propiedad es crucial en la teorización de la propiedad capitalista. Luego de considerar que si los hombres se hubiesen conformado con la propiedad comunal, aunque basada en la abundancia de que Dios lo había provisto, hubiesen muerto. Por esto los hombres, algunos hombres, tomaron parte de esa propiedad en común. Y al trabajarlo, lo convirtieron en su propiedad privada, algo que no depende del consentimiento de los comuneros que usufructúan estas tierras. Luego Locke razona, aquí el ejemplo clásico: el pasto que ha comido mi caballo, las hierbas que mi siervo ha cosechado y los minerales que he excavado en cualquier lugar donde tenga derecho a ellos en común con otros, todos se convierten en mi propiedad, sin necesidad de asignación o consentimiento de nadie. El trabajo que era mío, el que sacó todo eso del estado común en que estaba, los ha transformado en ellos mi propiedad. La misma Good observa que Locke y consecuentemente el resto de los capitalistas consideran que las hierbas de mi siervo ha cosechado y los minerales que yo he excavado son la misma cosa. Es decir, el naciente capitalismo y el feudalismo convivieron en beneficio del primero. Actualmente no es muy diferente, solo que se ha reemplazado la fea palabra siervo por asalariado. Inglaterra no solo impuso el enclosure, privatización de la tierra por cercado, a Irlanda y a Norteamérica, sino también a India y Bangladesh, con el mismo resultado. Al tiempo que las minorías en el poder político y comercial se enriquecían a escala astronómica, los pueblos que perdieron sus tierras comunales, su forma de vida de producción y consumo, sufrieron hambrunas masivas con decenas de millones de muertos. Pero la privatización de la tierra se extendió también a la privatización del agua, de los ríos y de sus peces, como en India en 1870 y con el Private Fishers Protection Act de 1897, bajo la excusa de hacer que la población sea más productiva según las leyes de mercado y según los intereses de los dueños del libre mercado. Con el tiempo, desde el punto de vista de esta mentalidad extractiva, siervo, esclavo y trabajador asalariado serán variaciones de la misma cosa. Esta idea, difícil de tomar en serio por la mayoría de los europeos de su época y sobre todo por los habitantes del resto del mundo hasta no hace mucho, tiene un antecedente en Norteamérica. 29 años después de la creación de la poderosa e imperial compañía privada East India Company en 1600,
cuya bandera fue por un par de siglos la misma que la adoptada por Estados Unidos con 13 franjas rojas y blancas. En 1629, el puritano hijo de ricos terratenientes ingleses y primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, lo había resumido en la siguiente forma: Dios ha dado a los hombres un doble derecho sobre la tierra. Hay un derecho natural y un derecho civil. El primer derecho era natural cuando los hombres poseían la tierra en común. Luego, a la medida que aumentaban los hombres y sus ganados, se apropiaron de ciertas parcelas por encierro y se les otorgó un derecho civil. Los nativos americanos no cercan ninguna tierra. Si les dejamos suficiente para su uso, podemos legítimamente tomar el resto. Exactamente las mismas ideas justificadoras aplicadas a los más civilizados irlandeses poco antes, sobre todo en Ulster. A juzgar por estas palabras y por la historia posterior, para entonces el derecho natural ya se había convertido en algo irrelevante, a partir de recurrir a Dios y a las leyes naturales para justificar el despojo de dueños anteriores de sus tierras. Al mismo Winthrop se explica la alta mortandad de los nativos recurriendo al mismo argumento. Dios ha consumido a los indios con grandes pestes, de modo que quedan pocos habitantes. Fue Dios, no fuimos nosotros quienes trajimos las pestes a las Américas, que en algunos casos redujeron la población nativa al 10% y aún así seguían siendo naciones tan populosas como las mismas colonias europeas. En 1971, mi amigo Ariel Dorfman y el sociólogo Armand Matterlaert publicaron para leer El Pato Donald. Los autores observaron que todos los intentos de Disney se basan en la necesidad de que su mundo sea aceptado como natural. En esto reside el hecho de que su mundo está poblado por animales. Los primitivos cantan, bailan y a veces por divertirse hacen revoluciones. No habiendo otorgado a los buenos salvajes el privilegio del futuro y del conocimiento, todo saqueo no parece como tal, ya que extirpa lo que es superfluo: el oro, el petróleo, la materia prima. El despojo capitalista irrefrenable se escenifica con sonrisas y coquetería. Pobres nativos, qué ingenuos son, pero si ellos no usan oro, es mejor llevárselo. En otra parte servirá mejor. Es decir, John Locke con esteroides, solo que 3 siglos más tarde. Si el bien, la propiedad no es traducida al valor de cambio, no es propiedad y hay que convertirla en tal. Pero volvamos al origen del fenómeno. Mientras los más ricos cercaban las tierras de Gran Bretaña, los parlamentos legalizaban el despojo. Los intelectuales del poder lo legitimaban y se producía una ola de vagabundos. El resto de los campesinos tuvo que competir por el acceso y arrendamiento de tierra y luego por la colocación de sus productos en el mercado.